Buenos días. El día de hoy hay 3 aspectos que quiero resaltar. Y algo muy especial es ver en Reyes la narrativa, digamos, de lo que está pasando. Y en Isaías ver una parte también de esta narrativa. Y es que Isaías estuvo viviendo y sirviendo al Señor durante el tiempo de los reyes de Judá. Y de hecho él habla con Ezequías y veremos en el pasaje de Reyes la intervención de Isaías. Y esto es algo muy interesante. Pero Reyes nos cuenta cómo fue invadido y cómo fue destruido básicamente la parte norte, o sea, la parte de Israel o la parte de Efraín. Y entonces vemos cómo Dios permite que ellos sean invadidos, cómo el rey estuvo prisionero, cómo el rey de Asiria se dio cuenta que el rey de Israel no le era fiel en sus tributos y que estaba buscando las fuerzas en Egipto y que quizás pensaba conspirar contra él. Entonces lo que hizo fue invadirlo y ya desapareció a Israel. Y en este capítulo 17 de Segunda de Reyes hay algo muy interesante. Y es que narra cómo el rey de Asiria tomó Samaria, narra todas las razones de los versículos 7 en adelante, narra todas las razones por las que Dios permitió esto y lo permitió como castigo. Por ejemplo, el versículo 13 dice: Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os han enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, Dios había hablado, pero ellos no habían querido obedecer ni guardar las leyes. Y allí dice todo lo que hicieron. Dice que anduvieron detrás de otros reyes, de otros dioses, que quemaron sus hijos a ellos, que no obedecieron, que siguieron la vanidad, que hicieron pasar a sus hijos por fuego para estos dioses, y también frente a agoreros y adivinaciones, y etcétera, etcétera. Y dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá en el sur. Era el reino del sur. Dice: Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. De aquí y del versículo 24 al versículo 41 se narra lo que Asiria tenía la costumbre de hacer. Ellos revolvían a la gente entre todos los países que conquistaban, de manera que ellos ya no se sentían, ya no tenían fuerza como nación, porque estaban regados por todos lados y revueltos. Al revolver la población, ellos lo que hacían era pues casarse con los que tenían cerca y quedaban sin un arraigamiento ni de tierra ni de nacionalidad, así que ellos pues eran revueltos. Por eso es que más adelante encontramos los de Samaria, que los judíos decían que ellos no eran 100% judíos, y ellos los hacían a un lado en el tiempo de Jesús. ¿Pero por qué? Porque esta gente de Samaria es resultado de estas personas que el rey de Asiria mezcló y trajo de otros lugares que ellos habían conquistado y los dejaron allí en este territorio de Samaria, y ellos se revolvieron. O sea, los judíos que habían quedado, los más débiles, los niños, crecieron y se mezclaron con las personas que el rey de Asiria puso allí. Y entonces ellos siempre le reclamaron a los samaritanos que no se llevaban entre ellos, porque ellos decían que ellos no eran puros judíos, no eran puros de raza pura. Y pues sí, es cierto, así fue como sucedió esto, y eso está en la palabra de Dios, y también lo cuenta la historia, las costumbres de los asirios. Entonces así debilitaban a una nación y ya no volvía a ser nunca pues con un sentido patrio para conquistar de nuevo su tierra, como si pasó por ejemplo con el reino de Judá cuando más adelante se fue a Babilonia. Ellos sí quedaron juntos y como nación volvieron juntos y volvieron a reconstruir de alguna manera su nación. Pero bueno, esto Dios lo permitió porque realmente desde que el reino se dividió, los del norte nunca tuvieron un rey que los guiara a
adorar a Dios, sino que siempre se repite que Jeroboam, que fue el primero de los reyes, los hizo pecar construyendo lugares para que se adoraran otros dioses y no se fuera a Jerusalén. Él no les permitió ir a Jerusalén para que de alguna manera no volvieran a unir los reinos. Pero Dios había dicho que su presencia estaba en Jerusalén y ellos debían ir a Jerusalén. Pero Jeroboam, el primero de los reyes de Israel, de la parte norte, del reino dividido, no permitió esto. Él hizo mal, y de tan mal que siempre se menciona que Jeroboam hizo pecar a Israel. Pero bueno, esto es una parte de lo que pensaba resaltar el día de hoy. Y el otro es que, claro, el rey de Asiria invadió también Judá y quería conquistar Judá. Pero el rey de Judá en este momento era Ezequías, y Ezequías fue uno de los reyes que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y él quitó muchos de estos lugares altos en los que se adoraban a otros dioses y dejó solamente Jerusalén. ¿Qué pasó? Que cuando el rey de Asiria vino a invadir Judá, lo que hizo Ezequías fue recibir la carta de parte del rey, ir al templo, poner la carta delante de Dios y orar. Y esto es tan bonito, y esto muestra cuál es el corazón de Ezequías. Él fue al templo en primer lugar. Él no respondió nada. Él se fue a postrar delante de Dios. Y realmente, mira, cuando vienen problemas y dificultades, nuestro plan A y el primero no es normalmente ir a postrarnos delante de Dios y decir: Señor, mira lo que están diciéndome, ¿qué hago? Sino que ese será nuestro plan C, D, E, no sé qué letra. Pero este ejemplo es tan especial, tan bonito, de cómo este rey, guiando al pueblo y queriendo hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y manda, él va al templo y se arrodilla delante de Dios y le dice: mira, Señor, ¿qué hago? Y Dios actuó. Él no tuvo que hacer nada. Muchos de los asirios amanecieron muertos simplemente. Dios los atacó. Dios peleó por su pueblo. Y esto pasa cuando hay una entrega completa de corazón a Dios. Así que Dios es el que peleó por Israel, pero porque Ezequías, su rey, lo había puesto en primer lugar. Había buscado agradarle, había buscado servirle, había buscado siempre que el pueblo adorara a Dios de la manera que Dios quería. Qué especial y qué ejemplo tan bonito vemos aquí. Y está tanto en Segunda de Reyes como en Isaías. La última cosa que quería resaltar era justamente la arrogancia de este rey. Cuando él fue a conquistar Judá, dice que subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Y sabes qué les dijo? Les dijo: mira, delante de mí ningún dios de ningún pueblo ha logrado librar y mantener vivo al pueblo delante de mí. Así que no creas que tu Dios va a hacer lo mismo por ti. Tu Dios te va a dejar como todos los demás dioses. Y por eso es tan especial que Dios peleó por Judá. Él peleó por su pueblo. El enemigo se estaba riendo con una arrogancia muy terrible de Dios. Y Dios dijo: esto no se queda así. Y Ezequías le dio el primer lugar a Dios. Y Dios peleó por ellos. Qué bonito, ¿verdad? Y realmente la forma de reírse de este rey me recuerda tanto a la forma de que el mundo, de que las personas que no son creyentes se ríen de los creyentes. Es increíble cómo se parece la burla del rey de Asiria contra Ezequías, contra el pueblo de Judá que confiaba en Dios. Y tú puedes leer en el capítulo 36 de Isaías, y también allí en Segunda de Reyes, tú puedes leer la forma
tan despectiva en la que el rey de Asiria se estaba riendo de Dios. No contaba con que Dios sí era un Dios vivo. Y a veces a nosotros nos pasa eso, que nosotros recibimos esas burlas y pensamos que pobrecitos nosotros, ¿no? Y se están riendo de nosotros y mentiras, se están riendo de un Dios vivo, de un Dios celoso, de un Dios santo, que no quiere estas cosas, ni para sus hijos, ni para nadie. Así que te animo a que confíes en Dios completamente en cualquier cosa que tengas. Dios sabe cómo ayudarte y sobre todo cuando se están riendo de ti, Dios sabe cómo defenderte porque Él es Dios y no hay otro como Él. Él sí es Dios. Dios te bendiga este día.